Hola, soy Diego García, estoy aquí en Favorito Mixtape y esta tarde vamos a estar hablando de Mark Bolan y T-Rex. He was Elvis, he was Cliff, he was Jimi Hendrix. And I'm not the boy next door, you know. I never was. That's why I'm successful. I don't want to be the boy next door. They don't want me to be the boy next door. So in fact, on that stage, I'm at liberty. I'm in a realm of fantasy. I can do whatever I want to do and get away with it. We're 3 years in now, man. 24 million records. I always wanted to be a teenage idol. I think every person wants to be. It's lovely to be worshipped and all that, as long as it's real. I mean, I'm not saying he's a bad person, but he was all about me all the time. Playing the right music at the right time, 4 years of groundwork. I do think that we are good at what we do. Oye, en YouTube no podemos poner las canciones por cuestión de derechos, pero si quieres escuchar las canciones enteras, abajo en la descripción hay un link a la playlist en Spotify y en Apple Music. Aló, esto es Favorito Mixtape, el programa de radio, podcast, internet hermoso donde nuestros músicos favoritos hablen de sus músicos favoritos. A mi izquierda tengo a Adelaida Martín y a mi derecha a Diego García, vocal y guitarrista de Los Parrots. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por venir a hablarnos de T-Rex. Hola, Fran, gracias. Claro que sí. Hola, Ade. Hola, Diego. ¿Qué tal? Genial. Perfecto. Estamos escuchando un tema que se llama Jeepster, que es un tema que eligió Diego para abrir este programa sobre T-Rex, Mark Bolan, un ídolo glam. ¿Cómo seguimos, Diego? ¿Qué tema pondrías para fanatizar a la audiencia, gran audiencia de nuestro programa, de Mark Bolan? Te lo puedo decir yo porque lo elegiste antes y ahora fuera de la te estás poniendo nervioso. Sí, dímelo tú, por favor. Yo lo sé. Ride a White Swan, que ¿habéis visto Billy Elliot? Sale ahí. Bueno, un tema sí. del primer disco de T-Rex. Sí, justo, el primer éxito grande que tuvo y... Sí, número 2 en the UK. Wow, fue la hostia, en realidad fue un cambio de sonido y todo, así que creo que es muy importante que empecemos con algo así. Vamos con el glam rock. ¡Vamos! Hola, no podemos poner las canciones enteras en YouTube, así que si queréis escucharlas tenemos una lista en Spotify y os dejamos el link abajo en la descripción para que escuchéis todas las canciones. Bueno, Diego, esto era Ride a White Swan. ¿Por qué has escogido a Mark Bolan? Pues porque es una de las primeras como personas que me resultaron como sumamente magnéticas, en plan de que hicieron que me enamorase un poco del rock and roll. Era este personaje que parecía sacado de un cuento, no sabías muy bien dónde estaba, en plan, era a la vez como rock and roll, pero no era una persona que pareciese súper inaccesible en cuanto a música ni en cuanto a personalidad, y su estilo y todo pues es de las cosas que más me han influenciado desde que soy Yo me niño. hice fan suyo gracias a ti, un poco. Ah, pues mira qué bien. Sí. Todo el tiempo vamos a usar Mark Bolan o T-Rex, T-Rex, que son los dos nombres, digamos. Nombre. Claro. T-Rex es más como banda. Ninguno es real, porque el tipo se llama No. Mark Feld en realidad. Sí, exacto. O sea que bueno, son dos diferentes nombres, a.k.a. Yo tengo una pregunta, Diego. Yo Vamos. que no conozco a Mark Bolan ni a T-Rex. Sí, es el tipo ese con un pelo cardado que hacía glam rock. ¿Es el gemelo malo de Bowie? ¿Es la contracara de que se olvidó? Es el gemelo bueno. Es el gemelo bueno de La Bowie. verdad es que los dos tienen como una vida un poco paralela. Incluso se dice que tuvieron alguna pues affair ¿Affairs? sexual y Dios cosas mío. así. Que no me extrañaría nada, incluso pues hasta me gustaría un poco, pero... Bueno, Iggy Pop estuvo también con Bowie en una época, se dice, ¿no? Sí, cuando se fueron a Berlín, ¿no? Un año de leche y cocaína. Es verdad. Joder, ese año tuvo que ser bonito de ver. Pero eso, eran como personajes paralelos, los dos venían un poco del mismo mundo. Sí, además entre ellos se fijaban mucho el uno en el otro. Sí, yo creo que tenía que haber una relación un poquito de como respeto y tal, pero eso, como que están en una época en Inglaterra en la que pues está pasando de muchas etapas rápidamente, está empezando a salir muchas músicas y los dos fueron personas que pues aprovecharon todos esos cambios y transformaron y crearon un imaginario muy propio que
que inspiró a mucha gente. Mucha gente. Bueno, después hablaremos de influencia, pero yo decía antes fuera del aire que para mí un poco Mark Bolan, T-Rex, se puede leer como el paso entre los 60 y los 70 de Inglaterra. O sea, porque pensemos que él nace en el 47, entonces forma parte de la generación que vive sus años adolescentes viendo a los Beatles y a los Stones. O sea, es la gente que vive el break del pop inglés, ¿no? Exactamente. Es un chico que nace en el 47 en Londres, de una familia clase media, low middle class inglesa, y es un tipo, como también lo fue, por ejemplo, Bowie o muchos de esa época, que está fanatizado con el rock and roll americano, ¿no? Eres como fanático de Elvis, de Little Richard, o sea... Y hablábamos también con Ada el otro día, que fue un niño de los que mamaron del pop. Traje esa medida a los 12 años... mucho... Bueno, es que también hay que pensar que antes la adolescencia era una cosa como muy, muy, muy cortita que te hacía automáticamente en adulto. Ya empezabas a trabajar, tal, ya te considerabas tal. Y entonces entrabas a... Pues igual que ahora las tribus urbanas suelen estar de gente de 15, 16 años y empiezan un poquito para adelante. Antes ya con 12 años ya marcabas totalmente todo porque ya podías acabar, trabajar, comprarte tus propias cosas. Sí, pero es que además él, eso, o sea... en las generaciones anteriores eran las chicas las que se fijaban un poco más en la moda y de repente él justo pilló esa generación en la que de repente eran los chicos los que también, pues mira, quiero un traje a medida que me guste de no sé cuántos botones, de esta tela, de no sé qué, no sé cuántos. Y eso, entonces, y encima él venía un poco, era muy, muy fan de Elvis, que lo estamos escuchando de fondo. ¿Nos subes un poco? Esto no era Elvis. Esto no era Elvis, Esto seguía siendo Mark Bolan. Vamos a poner un segundo el tema 04, Carlos, porfa, para escuchar un poquito de Elvis, lo que Mark Bolan escuchaba de chiquito. Vemos una onda así, un boogie, Total, un sí, ritmo sí, que sí, después veremos seguro. en toda la obra de Bolan. También lo que pasa con Bolan es que yo decía eso, que es un fanático de la escena americana, porque le flipaba a Little Richard, Elvis, pero también de golpe después descubre a Bob Dylan. De hecho, el primero que graba Bolan es una cover, ¿no? De Dylan. Sí, Exacto. para un concurso, para presentarse, sí. ¿Cuántos años tenía también por ahí, no? Ah, 14, sí. 15. Vamos a escuchar un segundito de Blowing in the Wind, la versión de Mark Bolan. Eso, una infancia en la Inglaterra posguerra, fanatizado por el glamour americano. Baby boomers. Total, es un boomer. Dios, Mark Bolan es un boomer. ¿Sabes? La carrera de Bolan, en realidad, nosotros vamos a centrarnos en T-Rex, que es como su proyecto musical más contundente, pero antes tuvo una serie de momentos musicales diferentes. Él, aparte de publicar esta cosa de Dylan... De hecho, perdón, Sí. Fran, es que me contó Diego una anécdota hace muchísimo y es que Bolan viene de Claro. Bob Dylan. ¿En serio? Claro. No sabía. A ver, cuéntanos, Sí. Diego. O sea, Bolan es... lo cogió, era su... Mark Bolan era súper fan de Bob Dylan. Y para hacer su nombre artístico se fijó completamente en él y se fijáis eso. Bolan de Bob Bolan. Dylan. Ah, ok. Ah, claro. Bastante obvio el sonido también, es verdad, sí. ¿Tú sabes un poco de los primeros años de Bolan? ¿Sabes cómo es su carrera o te la contamos? Contadme un poco, venga, y vamos completa. Vale. Sí. O sea, él saca este tema, lo graba un poco, creo que me suena que era para un concurso, para entrar a grabar algo, no me acuerdo muy bien, pero vamos, que lo hizo un poco así, era súper fan y pues se grabó una cover. Años 66, 67, Justo. por ahí. Y luego de repente se fue de viaje, con un amigo se fue a París y como que conoció a un mago en una tal, que fue un poco de lo que le salió todo el imaginario como de hadas y demás, como que le impresionó muchísimo, tuvo como un trip ahí loquísimo en una casa de un señor que hacía pociones, que estaba un poco loco, y entonces volvió y entonces grabó un tema que luego no forma parte de ningún disco ni nada, simplemente un single que sacó, se llamaba The Wizard. I used to know a guy in Paris who, in fact, was he would be called a black magician, I suppose, but he wasn't. He's just a very learned man. He was into numerology and Egyptian magic, and I learnt he could levitate, go off the floor, and he really could do it. Can you? Can I? No. Only when I'm drunk. Laughed and cried while they lived and why they died.
Bueno, pues esto es lo que saca Bolan después de ese viaje a París y luego vuelve y le coge un manager que es también el manager de un grupo que se llamaba John's Children que no tenía vocalista. Y de los Yardbirds, el grupo que luego sería guitarrista de Led Zeppelin y demás. Exacto. Se mete en la escena inglesa, digamos. Claro, le cogió este manager y le dijo, tengo un grupo ahí para que cantes. Y se metió ahí en el grupo. Y él de hecho ya componía, ¿no? Él de hecho componía. él compuso ahí el disco de John's Children, creo que se llama Orgasm. El único disco que tienen fue prohibido en Estados Unidos, en muchos sitios, o sea, tuvo como mazo controversia y yo creo que eso le echó para atrás un poco con el proyecto a Mark Bolan y de hecho la canción que era el single Bueno, decías que sacó este single. Sí, sacó este single y en el estribillo, o sea, la canción va como sobre una bruja. Y el estribillo es a lo levántate la falda y hazme volar, algo así. Y esto lo prohibieron en Inglaterra totalmente. ¿En serio? Entonces, yo creo que él vio como muchos problemas en cuanto al rollo así. Encima era como, llevaban como una estética, no sé si les veis, ya una estética como mucho más como modernilla. Sí, como medio Teddy Boy, ¿no? O sea, exacto, entre Teddy Boy, pareciera un poco más como algo así, un poco violenta. un y poco todo. mod, ¿no? Sí, O sea, de como- hecho- Yo creo que Bolan se está llevando al rollo hippie un poco de esto y la Sí. verdad no se veía dentro de De este hecho, ellos proyecto llegan a tanto. telonear a los Who y les echan de la gira porque se pelean en el escenario. O sea, que Hostia. deberían ser un poco como, pues eso, como un poco oídos y demás. Claro, y todo esto de todas formas estamos hablando de que Mark Bolan tenía simplemente 19, 20 años, Claro, ¿no? estamos hablando de años 67, tiene 19, 20 años, Sí, imagínate. de hecho hay una entrevista en YouTube de los miembros de John's Children que cuentan que, claro, Bolan venía de tocar solamente la guitarra acústica en su casa y de grabar, pues eso, de tocar a Dylan y demás. Y de repente se mete en un local de ensayo con ellos por primera vez para cantar y al parecer se tiró como 8 horas delante de un ampli porque era la primera vez que tocaba una guitarra con un ampli y no se lo podía creer cómo era aquello y haciendo como riffs, volviéndose Ya, loco, no sé volviéndose qué. loco. Y esa fue la primera vez que tuvo contacto como con una guitarra eléctrica, que luego aún así tuvo todo, después durante unos años, o sea, que tuvo Tyrannosaurus Rex, que era todo muy acústico y demás, pero ese fue realmente el primer contacto con algo eléctrico. Igual que Dylan descubrió la eléctrica en un momento, como Bolan descubrió la eléctrica. Después se pelea con los Who y se vuelve a casa, digamos, un poco con el rabo entre las piernas con el grupo de John Children, pero ven, de vuelta paran en Luxemburgo, creo, Sí. y ven a Ravi Shankar. O sea, recordemos que el sí. 67 es el año donde sale el Sgt. Peppers. Sgt. Peppers. O sea, es plena explosión psicodélica, india, no sé qué. Y entonces él vuelve un poco a casa con la idea de hacer, ok, vamos a hacer algo un poquito más... Sí, de hecho, él y el batería de John Children son los únicos que se mantienen, ¿no? Sí, yo creo que, no sé si conoce, se llama Steve Tuck, el batería con el que Él era luego el tocaba, que él no sé si era el de John Children. Es el batería de John Children. O sea, se quedan ellos dos. Claro, todo el grupo de repente pues como que se dividen, ven a Ravi Shankar y entonces ya deciden tirar por el rollo este de con los bongos, tal, Justo. le hace dejar un poco la batería y pues los otros también no debían de ser muy necesarios. Total. Entonces empieza aquí Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Escuchemos un temita, Tyrannosaurus Rex. Estamos escuchando el tema Sarah Crazy Child de Tyrannosaurus Rex, que es el nombre anterior a T-Rex, del grupo de Bolan, que Exacto. hablábamos recién que es un grupo que descubre Tony Visconti. Tony Visconti a lo mejor lo conocen porque es histórico productor de Bowie, por ejemplo. Exacto. Y es un Sí, tipo que pero graba la primina maqueta de Eso es, de pero Tyrannosaurus antes de Rex. grabar a Bowie. O Claro. sea, antes Tyrannosaurus que Bowie. Visconti ha grabado en realidad, ha grabado también a Lou Reed, ha grabado un montón de gente, bueno, ha grabado hasta los Strokes, ¿no? ¿En serio? Me quiere sonar, ¿no? Visconti creo que mezcló, produjo algo del tercer o cuarto disco de los Strokes. Podría ser. Bueno, esto lo reservamos para, ¿cómo es? El especial Ade and Friends sobre los Strokes, donde Diego volverá a la radio. Lo he metido en calzador ya para que me inviten. Bueno, pues eso, Tyrannosaurus Rex, que aún hacen a Visconti, que les graba... los Dinosaurus tres- eran, recordemos, Mark Sí. Bolan y Steve Tuck, Steve que era Tuck. un tipo que Steve tocaba Tuck los era- bongos y demás. Exacto, aunque esté grabado con batería, luego en directo era Mark Bolan sentado en el suelo. Sí, y era todo muy acústico, Steve Tuck iba como con Exacto. bongos, todo como muy acustiquillo y como muy Exacto. hippie, todo además como... O sea, como que las entrevistas que se pueden ver ahí en YouTube y demás sobre esto es que la gente siempre, pues era más una experiencia que un concierto. O sea, como que tú ibas, pues eso, tripado, lo que fuese, entonces era tal. Y entonces todo el mundo le Totalmente. veía a él como una especie como de dios. También estábamos un poco en la época en la que los Rolling Stones hicieron el concierto este por Mike Jones.
Ajá. En plan Sí. de, este rollo era un poco una cosa... También se estaba como entrando la psicodelia estadounidense un poco en Inglaterra y Total. entonces muy influenciadas por esto, pues hicieron estos discos. Lo que tiene Bolan, yo leía, es que además él efectivamente está muy influenciado por los americanos, pero empieza a recuperar cuestiones muy inglesas. Las letras hablan de elfos, Señor de los Anillos, cuentos del rey Arturo. O sea, había como Es una cuestión ahí. El tipo era un intelectual finalmente, ¿no? Un poeta y tal, con lo cual tenía mucho de... A ver, estéticamente y en referencias y cosas así, siempre ha sido como un gran valedor de la cultura inglesa. De hecho, como una de sus mayores influencias ni siquiera era musical, era estilística, que era como los lores de la época victoriana y tal, y eso lo llevó un poco en el rollo... Por eso desembocó un poco en el Sí, de glam, hecho- en esa ostentación barroquismo y un poco que tenía él también. Sí, queríamos decir antes que, para que se sepa un poco cómo era esta persona, era, o sea, estaba enamorado de sí mismo. O sea, realmente era una persona que quería ser famoso desde que tenía 5 años y se miraba al espejo y bailaba delante del espejo y tenía pensados cada movimiento que hacía, cada cosa que se ponía estaba ultra mega pensada, porque él tenía claro que quería ser un rockstar. Y además, pero no como algo malo, sino que de verdad lo tenía clarísimo y eso, pues lo que dice Diego, que estaba todo muy, muy, muy pensado. O sea, nada era realmente una cosa como de que salía porque sí. Qué extraño tuvo que ser, ¿no? En plan de ir después de los Beatles. Bueno, ¿no? es que imagínate, o sea, después de los Beatles, ¿qué te queda por hacer? Si los mejores ya llegaron, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer? Vamos a escuchar un tema que es Débora, que es del primer disco de Tyrannosaurus Rex, año 68, producido por Visconti, para ver esa onda psicodélica. ¿Qué contabas fuera del aire, Diego? ¿Qué nos decías? No, estábamos hablando de que conocía a Visconti antes, pero también hay otro personaje que es súper importante en la historia como de la música, sobre todo inglesa, que es John Peel. El Paula Quintana inglés. Paula Quintana, pero bueno, John Peel es el creador del Festival de Glastonbury, entre otras cosas. Wow. Y era un locutor de radio de la BBC ahí. Y Que era... estaba obsesionado con Tyrannosaurus Rex. Sí, la verdad que sí, y hasta el punto de que en el primer Festival de Glastonbury, el headliner fue Tyrannosaurus Rex. ¿Qué? Wow. Sí. O sea, iban a ser, fuerte. por lo visto iban a ser los Kings, pero cancelaron en el último momento y John Peel propuso para que fuera Tyrannosaurus Rex y ahí le tenemos. Qué guay. Pues eso, entonces, bueno, pues John Peel eso, estaba como muy obsesionado, los ponía un montón en la radio, de verdad era, o sea, él veía a Bolan como una especie de dios de la guitarra y de las letras, y, o sea, estaba muy, muy obsesionado. Entonces, como que él les ayudó mucho como a meterse un poco en todo esto. El tema es que en el 69 se separa Tyrannosaurus Rex. O sea, Efectivamente. decíamos que eran dos miembros. Estaba Steve Tuck y Mark Bolan. Exacto. De hecho, de fondo estamos yendo lo que Steve Tuck hace después de dejar Es que Steve Tuck, Tyrannosaurus. lo que pasa es que también era muy buen escritor y escribía buenísimos temas, solo que Mark Bolan, como lo que decías antes, Ade, era una persona que tenía muy, muy, muy pensado todo y lo llevaba todo como a su extremo un poco, y entonces pues cuando Steve Tuck le propuso estas canciones le dijo, esto no es Tyrannosaurus Rex. Que son temas que suenan mucho tipo Jefferson Airplane, o sea, como muy psicodelia, medio casi prog de esa época. Vamos a escuchar un poquito el fondo. Sí, y Está efectivamente, guapísimo, después se va Steve Tuck, hace esto y mete a Mickey Finn, que le coge un poco, pues es un batería, Es un batería. que hace lo que Mark Bolan quería, que era que tocase y lo que Claro, quisiese y ya está. La cosa es que también eso, Mark Bolan se estaba ya cansando un poco del rollo, yo creo, de los conciertos, de él estar sentado en Total. el suelo, el otro con los bongos, a lo mejor la fiebre hippie se le había pasado un poco. Sí, luego además y eso. empezó Entonces, como... imaginemos sótanos con gente fumando Claro, marihuana claro. en los 60s. ¿Cómo se llama? Mushrooms, o sea... Sí, sí, Setas. setas, todo sí, muy sí. psicodélico, proyecciones, primeros Pink Floyd. O sea, imaginemos esa escena londinense bien pesada en un punto, ¿no? Exactamente. Hay un periodo de transición, digamos, no pondremos, pero hay un disco entre medias que es el A Beard of Stars, que es del año 70, que es un poco el primer disco con Mickey Finn, pero es un disco que sigue siendo un poco de transición entre Tyrannosaurus y Sí, T-Rex. o sea, lo que le pasa con Mickey Finn es que es un batería que toca muy diferente a Steve Tuck. Es decir, Steve Tuck era como muy como loose, o sea, como que tocaba como muy flojito, era como muy eso, como ambiental todo. Y de repente Mickey Finn era un tío que tocaba mucho más fuerte y eso le mete un poco a la idea a Mark Bolan de tocar
o sea, le dan ganas como de darle un poco más de caña al asunto. Yo creo que es un poco gracioso porque John's Children era un grupo mucho más rockero que lo que fue Ya, Tyrannosaurus total. Rex. Y estoy Igual seguro iban de tan que fumados y ya está. Marvolan le montó en plan del rollo de oye, hay que hacer bongos y tal. Y Seguro. cuando se le cansó dijo, es que tú tocas los bongos, así que quiero Total. otro. Sí, sí. Yo haría un pequeño salto porque ya hemos pinchado al principio un par de temas. Y Claro. digamos, el primer disco como T-Rex, que es homónimo, se llama T-Rex, sale en el 70, producido por Visconti. Pero vamos a saltar a el primer gran disco de T-Rex, que es el Electric Warrior. Sí, en ese Sí. T-Rex está Ride the White Swan, que es con la canción que hemos hemos abierto, que es el primer, eso, como hemos dicho antes, Eso es el segundo, se hace número 2 en Inglaterra y es un poco el despegue de T-Rex Bueno, de hecho, en Inglaterra. Sale antes que el disco, de todas formas. O sea, esto Sí, salió es- como bastantes meses antes del disco, sin anunciar ni nada. Salió Ride the White Swan y ya cambió totalmente. el Cambia mundo. todo. Escuchemos el sonido de T-Rex como T-Rex y ahora hablamos de su trayectoria. Go on top of the box, for example. I mean, The clothes that I wear on there, I wear normally. what about the sort of moons and things? Well, I that's... mean, isn't that a part of glamorization for? Oh, I'm not against glamour. I mean, just that if I'm doing something like that and there's someone's dad watching, I want to get some reaction from him, you know, whether he thinks I'm just a little queer or a chick or just someone freaked out. Oye, en YouTube no podemos poner las canciones por cuestión de derechos, pero si quieres escuchar las canciones enteras, abajo en la descripción hay un link a la playlist en Spotify y en Apple Music. Estamos en el año 71. Esta canción con este disco vende 60.000 copias por día y esto que escucharon es el sonido canónico de T-Rex. ¡Bam! Qué locutor de radio, de pura sangre, boludo. Madre mía. Hablemos, ¿qué nos quieres contar de este momento, este disco, año 71? T-Rex, ¿quién es? ¿Qué hacía? ¿Era famoso? ¿Era lindo? ¿Cómo se vestía? A ver, era famoso, eso es lo primero. Era muy famoso, era la estrella número 1 en Inglaterra en ese momento. Es verdad que en Estados Unidos y Europa todavía no tal, pero en Inglaterra era en ese momento la persona más famosa, del planeta, por encima de Bowie, por encima de todo el mundo. ¿Y De cómo hecho, se fue uno de los vestía? primeros como rockstars, ¿no? Yo, Reales de, o sea, de Inglaterra, o sea, tener esa... Encima, como era el solitario, por mucho que claro, fuese un grupo... y de actitud y todo. Sí, sí. Exacto, la gente identificaba el grupo estrictamente con él, no era Claro, como 100%. otras formaciones que había hasta ese entonces ni nada. Y Es una de las primeras personas que se sube a un escenario y empieza a tocar un solo de guitarra como si estuviera follándose la guitarra. Masturbador de mástiles, una de las primeras estrellas canónicas de rock and roll, hoy tan comunes, digamos. Sin T-Rex no habría el cantante de los... que este grupo noventero, que no me gusta nada a mí, ¿cómo se llama? Guns N' Roses. Sin T-Rex no habría Axl Rose, por poner un ejemplo, digamos, ¿no? bueno, Pero es que eso ya lo vamos a hablar luego. Lo poco que se sabe, lo influyente que fue esta persona en la música. O Hombre, sea, a que a mí nivel- me duele un poco. no. que no se sabe, tío. O sea, a ver, la cosa es lo que hemos dicho antes, tiene una vida tan en paralelo a David Bowie que es como imposible como no pensar que su influencia es la misma, pero a la vez que uno de los dos haya sido el que ha perdurado porque ha tenido una carrera mucho más larga y tal, pero no sé, fue también, aparte de lo que estamos diciendo de que se follaba la guitarra y todo eso, esa actitud sexual, también lo junto con una cosa que era como cierta ambigüedad, en plan de no se sabía muy bien de ambigüedad sexual, o sea, era Vale, una cosa sí. un poco como... Pero porque empieza el glam, se empieza. Él Claro, es de los primeros que empezaron y a él maquillar. empieza, realmente. Creo que sí, puede Sí, ser sí, de los sí. primeros. Tenía una cosa en la tele, un programa de televisión Sí. en la BBC, Total. y decidió maquillarse los ojos, tal, y empezó una escena completamente nueva. Total. But what you have to do when you get a new wave band on the set is funk them up. You got to go, be outrageous. Come on, rip your knickers off. Do whatever you're going to do. If you got it, show it. Como decía Mark Bolan, if you got it, show it. Era un showman. Sí, una persona que se gustaba mucho a sí mismo y con razón, la verdad. Año 71 saca este disco que es Electric Warrior. Ade decía un poquito una metáfora que para nuestro público tardo adolescente nos Rockero. puede venir bien. Vamos a hablar de muchos discos, pero en el 71 saca Electric Warrior, en el 72 saca The Slider y en el 73 saca Tanks. Y Ade decía un poquito que era como Electric Warrior es el Easy Seat, el Strokes, Slider es el Room on Fire y el Tanks es el First Impression of Earth, digamos. Es como la triada, la Holy Trinity. Sí, pero sobre De todo T-Rex. además porque con The Slider es cuando llega a América. O sea, con
con T-Rex, con Electric Warrior, perdón, lo peta en Inglaterra, números 1, es lo que decía Frank, que está vendiendo 20.000 copias, no sé cuántas eran, 60.000 por día, no sé qué. O sea, lo está petando en Inglaterra a otro nivel. Pero con The Slider es cuando llega a América, que llega con Metal Guru, que es un temón, y con eso llega a América y boom. T-Rextasis. Bueno, pues entonces Mark Bolan saca de Slider y de repente se convierte en una estrella mundial. De un día para otro pasa de estar en Inglaterra a estar en todo el mundo. Y es en ese momento cuando empieza un desenfreno loquísimo. Es todo el día está rodeado de groupies, músicos famosos de todos lados, alcohol. Empiezan los excesos totalmente y... Qué bonito. Sí, parece bonito, pero no. No, pero por ejemplo empieza a grabar con Elton John y con Ringo Es Starr. verdad, que graban una peli. Tienen una peli, ¿no? Algo así, ¿no? Ringo Starr le produjo una película, Born to Boogie, Eso. que está guay. Y luego Es una peli como las de los Beatles que hacían... Es más una peli del tocando, parece como un reportaje de lo que es la persona de Mark Bolan un poco. Tienen sesiones en plan Pero de sale tocando. él y todo. Sale él, Pero habla. actuando. No, actuando, Vale. actuando de sí mismo. Vale, Es porque siempre era Interpretándose. Sí, interpretándose un poco. Pero es eso, de repente los Beatles, o sea, un miembro de los Beatles Sí, Ringo Starr. es Es muy miembro. O sea, de nuevo, Le está recuerdo haciendo una película. Lo que dije al principio, es un tipo que personifica la transición de los 60 a los 70. Es un tipo que tocaba acústica, bongos en un sótano, está tocando riffs de guitarra pesados con baterías rectas y el batería de los Beatles lo va a ver fanatizado. O sea, pensemos en los... Ahora no, es inconcebible porque no ha trascendido tan famosamente, pero en el momento fue un parteaguas. Y pero por eso, porque es que era el rockstar. Perdón, soy un locutor de mierda, perdón. No, pero me encantaba parteaguas. Pero es que es eso, que es que de verdad era de los primeros rockstar. Claro, si lo piensas, pues ni John Lennon ni Paul McCartney era este tipo de ídolo realmente. claro. O sea, que esta persona... Cómo vestía todo, parecía que venía de otro planeta. O sea, se vestía como eso del glam. Él empieza el glam y entonces, claro, crea algo. Los Beatles también es una cosa extraña porque su reacción natural a toda esta fama fue un poco el aislamiento. Total, sí. Dejar Estaba de dar- encantado. Claro. Era lo que quería realmente. De repente, esta escena que vino posterior, ya sabía lo que era la fama, ya era consciente de ello súper bien y supieron utilizarla un poco en su beneficio, sin necesidad de hacer películas, sin necesidad de esos stunts publicitarios tan gordos. Y Bowie y él, pues... Es que justamente tú estás diciendo eso. Son la gente que vino después de los Beatles. Y hay un tema de su tercer disco, que es Tanks, que se llama Children of the Revolution. Son los hijos de la revolución rock. Vamos a escuchar un cut y el tema. 60 million records or something like that. I know we did that, so I know that people are into what we're doing. Right? There's a lot of hassles. The pressure of every time you make a record, it's expected to be a #1 record. These things, if you think about them, can do you in. Hola, no podemos poner las canciones enteras en YouTube, así que si queréis escucharlas tenemos una lista en Spotify, os dejamos el link abajo en la descripción para que escuchéis todas las canciones. Esto era Children of the Revolution de Tanks. Muchos lo conocimos a través de Billy Elliot, esta canción. Sí. Y es, como decíamos, el epítome del glam. Cuerdas, riffs de guitarra pesado, distorsión, contundencia, rock and roll y boogie. Y letras como, por ejemplo, decía Diego. Sí, hay una frase en esta canción que dice I've got a Rolls Royce, tengo un Rolls Royce, 'cause it's good for my voice, que porque es bueno para mi voz. En plan, ya es el glam a tope, un barroquismo de... Daba una sensación de que esta gente vivía en palacios, en plan de rodeados de... Ir empalada por las palas de cocaína que se metían por la nariz. Bueno, eso no lo sé, la verdad. Era- Ojalá haber estado y comprobarlo. Lo que decíamos fuera del aire es que es un momento donde él se transforma en una estrella mundial y es un tipo que vive de fiesta en fiesta, de show en show, de groupie en groupie, de todo. O sea, el sueño del rock and roll se inventa acá. Exactamente, o sea, él creo que es de las primeras personas que no son rockstar, sino que viven el sueño de ser una rockstar, en plan de lo que tenemos idealizado como lo que era. Él es de las Ese primeras sueño personas que machista. verdaderamente Claro. tal, porque no es como los de Elvis y todos estos que vivían como casi explotados, en plan haciendo un montón de cosas que no entenderíamos ahora. Estos tíos sí que vivían a tope y empieza aquí, bueno, de hecho se muda de Inglaterra, ¿no? En esta época un poco. Sí, conoce a Gloria Jones de gira. Él tenía una mujer que se llamaba June no sé qué, que era fotógrafa, que de hecho has contado que luego Sí, se lo luego dejan después de dejarlo estuvo con Sid y Barrett. se va con Sid Barrett. Y entonces él, o sea, la deja porque conocía a Gloria Jones
de gira. De hecho, bueno, pues empiezan teniendo una affair, como que él no termina de atreverse a dejar a su mujer, pero al final lo acaba haciendo. De hecho, acaba teniendo un hijo o una hija. Sí, tuvo un hijo. Un hijo con Gloria Jones y demás. O sea, Entonces, además, ya no solamente personalmente, sino que musicalmente Gloria Jones le aporta muchísimo. Y de hecho, en Tanks, luego pondremos una canción que es 20th Century Boy, que se ve mucho como esa influencia suya. La cosa es que Gloria era una cantante de la Motown. Justo. Un poquito, había tenido unos hits. En 1964 grabó Tainted Love. El temazo que es Uno de luego los reversionado temazos. por Marilyn Manson. por Marilyn el Manson Little también. Mix. Vamos a verlo, Escuchamos un vamos a Tainted Love. Pero son años complicados para Mark Bolan. O sea, entre fama y fama, se pelea con Visconti, su productor, el inventor en un punto del sonido T-Rex. Se pelea con Mickey Finn, que es el percusionista que entró a formar T-Rex en el año 69. Exacto. Y se va a Inglaterra, se va a vivir a Monte Carlo, Mark Bolan. Exacto. Siempre hay dudas de por qué se fue. En plan, hay mucha gente Sí. que dice que quería irse de todos estos excesos porque la verdad estaba pasando una época muy loca. No, y pero luego también yo la he leído versión que oficial era... Bueno, yo lo que he leído es Se que escapó estaba... del fisco, ¿no? ¿Eh? Se escapó del fisco, de los impuestos, se quería ir. No, yo lo que he leído es que, bueno, yo También una una cosa más cosa- romántica, y es que le faltaba la musa, por decirlo así, o sea, como que le estaba costando muchísimo componer y demás, y no le estaba gustando nada lo que le salía. Y entonces estaba un poco ya saturado de toda esa vida, entonces se fue ahí como a relajarse un poco. Eso es como lo más romántico que yo he visto. Yo he oído lo del fisco y como es una cosa que le pasó también, los Rolling Stones también se fueron a Francia, ¿no? Bueno, Para- y los Beatles también, o sea, cantaban sobre Sí, Taxman sí. y demás. O sea, que Exacto. evidentemente el fisco era otra Europa, una Europa socialista que tasaba bien en las cosas. Era un problema, ¿no? Para estos chavales que de repente pues se hacían millonarios de la noche a la mañana vendiendo 60.000 discos al día, madre mía. Imagínate el dinero que tiene esta gente. Digamos. Bueno, estamos escuchando de fondo The Groover, que es un tema del Zinc Alloy, que es como el último disco de este T-Rex un poco disoluto, digamos. Es un tipo que está ahí en la cresta de la ola, tiene que grabar un disco porque hay que grabarlo. Se peleó con Visconti, de hecho Visconti graba el disco, pero después se pelea y se va. Es como que una especie de testimonio del caos, digamos. Sin embargo, muy rockero, algo de soul por influencia de su esposa de ese momento, de Gloria Jones. Es una especie de el canto del cisne de este periodo primero de T-Rex. Escuchemos un segundo. Eso escuchábamos el tema de Groover, que está en la edición especial del disco Zinc Alloy, porque en realidad fue un single de esa época. Y es, digamos, te decimos año 74. Después se va a Monte Carlo y hay un periodo de sin T-Rex. Exacto, los fans están un poco perdidos, no saben muy bien dónde está Mark Bolan. Creen que ha perdido un poco la magia. Además, como se encuentra en el proceso de dejar como todos los excesos, pues su imagen se deteriora un montón, en plan engorda, tal. Eso será que vuelve como un programa de televisión, está como gordísimo, Y ¿no? la- Es como Elvis, ¿no? O sea, se va, la gente lo quiere más, se engorda. Exacto, y entonces pues él se siente muy muy inseguro y decide romper con todo y alejarse, dedicar un poco más de tiempo, acaba de tener un hijo también, entonces creo que opta por tener unos años un poquito más tranquilos, romper con estos 3-4 años de excesos que ha estado arribísima en la fama mundial y vuelve. Sí, le llaman de un programa de televisión para niños que se llama Supersonic. Supersonic. Que, Otro, bueno, otro robo consiguen- de Oasis a la vida de Mark Bolan. Efectivamente. Increíble. Y llega, es un programa de televisión eso, como para niños, que entonces le ofrecen como hacer una especie de playback en el que, bueno, pues le dan a elegir pues todo lo que quiera en el escenario y demás con tal de que vaya. Y entonces todo el mundo se espera, pues eso, la vuelta de Mark Bolan, tal, no sé qué, y entonces él vuelve y hace para todo el mundo de la música que era fan algo horrible, porque sale de repente eso como encima de un cisne, Se sin olvida tocar la letra. guitarra, se olvida la letra, como claramente no sabe muy bien dónde está ni qué está haciendo, o sea, como que para los fans fue algo como muy triste. Pero en un momento es padre en el 76, años después de esta vuelta a Inglaterra, y decide redimirse. Y lo que hace es, sin banda y sin nada, dice, vale, montemos una banda de músicos de la santa puta y monta una banda de sesionistas. Él, que había sido un músico así, de bandas show, de golpe dice, ok, yo sé tocar la guitarra, quiero unos buenos músicos y voy a volver con una banda bien contundente, bien rock and roll y boogie, ¿no? Totalmente. Saca, en este último periodo, lamentablemente lo voy a anticipar, lo siento, Mark Bolan se muere en el 70 Spoiler.
7 en un accidente de coche, pero justamente entre su vuelta a Inglaterra en ese 76 y su muerte saca 2 discos. Sí, o sea, bueno, en esta época también él se redime un poco, perdona un poco al primer batería, Steve Tuck. Ah, sí, no sabía Sí, eso. tiene como una vuelta con él, también se reconcilia con Visconti. Ah, no sabía todo esto. Sí, intentan hacer, de hecho, él en las últimas entrevistas después de esto hablaba siempre ¿Quién, de... Visconti o...? Mark Bolan hablaba siempre de que lo que se estaba fraguando era una vuelta con el sonido de Visconti y con el batería Ay, se original. muere. Y como que anticipaba él un poco esto, que lamentablemente nunca llegó a pasar. Ya. Vamos a escuchar un tema que es Dandy in the Underworld, que da nombre a su último disco del año 77. Esto yo cuando lo escuché me recordó bastante al tema que abre la banda sonora de Rocky Horror Picture Show. La verdad es que tiene un poco que ver, porque también Rocky Horror viene un poco después, pero tiene esa como idea glam, un poco de primer revival casi del rock and roll cincuentero, pero el sonido ya es como mucho más avanzado. El punk está empezando a petarlo, otros sonidos nuevos, está entrando en Inglaterra un montón Sí, el de hecho soul, el funk. él gira con este disco, gira con The Damned. Les tiene de teloneros. Les tiene de teloneros, sí. Jope, The Damned también es gran banda. Bueno, es que pasa un poco esto que él... Antes Ade contaba que el tipo era un cínico en el mejor sentido de la palabra. O sea, era un empresario y quería estar siempre a la última. Y cuando él vuelve a Inglaterra, que está un poco recuperando su fama, pero todavía no está como estaba en la cresta de la ola, dice, ok, ¿qué es lo que se viene? El punk. ¿Quién voy a ser yo? Yo voy a ser el Godfather, el padrino del punk. Entonces hago una gira con The Damned y junto en mis shows... creo que lo cuenta un amigo suyo, ¿no? sí, Dijo, sí. junto a los rockers y junto a los homeless, ¿no? O sea, me van a pagar por entradas todo el mundo. Sí, pero también puede tener que ver con el histrionismo que tiene el glam, esa exageración, de repente exagerar como todos los iconos, de repente el hombre también es como muchísimo más libre, de una manera un poco más transgresora. En plan, aunque fuesen esos últimos años, yo creo que el hecho de que él fuese como un predecesor o inspiración para mucha gente de la que empezó el punk, pues tiene todo el sentido. No lo iban a ser los Beatles, que parecían la música que les gustaba a sus abuelos. Y había pasado 5 años antes. Qué heavy. Entonces en medio pues salieron estas personas que eran Transformers totalmente, en plan de gente que... Transformer como el hijo de Lou Reed, o sea, todo está relacionado. Y ¿sí? Lou Reed también yo creo que es una persona que está muy en esta onda a nivel interpretativo y entonces pues yo creo que le veían un poco como eso, como el Godfather, y seguro que siendo como era él, le encantaba estar rodeado de chicos De chicos jóvenes. y la irreverencia del Súper punk, guay, sí, sí. exacto. Bueno, yo creo que Ade, podríamos ir ya al intermedio de Sí. Mark Bolan, porque como decía Porque yo... se muere. Se muere. Lamentablemente tiene un terrible accidente de coche con su esposa. Exacto. Que ella no se muere. Sí, Gloria Jones no muere, afortunadamente. Sí, estaban volviendo en 1977, era, ¿no? Sí. Todavía no tenía ni 30 años, creo yo. Yo creo que sí. Hay estaba discusión. aquí, Creo que le quedaba poco, pero no tenía 30 años. Luego echamos wiki aquí. Y estaba volviendo de fiesta. Del Speakeasy en Londres a su casa. Se había comprado una casa enorme en Richmond. Y estaban volviendo a casa y en un puente pillaron un bache y murieron. Y el sitio en el que murieron, que es un árbol donde se estampó el coche, es un sitio de peregrinación para la gente del rock de todo el mundo. Bueno, como dijo James Dean, ¿no? Muerte pronto y deja un cadáver como el de Mark Bolan. De hecho, Efectivamente. Mark Bolan era muy muy fan de James Dean y él sabía que James Dean murió en su Porsche. Y Mark Bolan en una entrevista meses antes dijo: yo soy mucho más pequeño que James Dean, por eso tengo un Mini. Wow. Bueno, vamos a hacer el quiebre central del programa. Escuchemos el tema 20th Century Boy de Tanks y el tema Hot Love de Electric Warrior y seguimos con la parte emotional. Emotional Boy. The point Mark Bolan is changing, it's just that people aren't really listening. The kids are, they know. That's why they're still buying the records. We're 3 years in now, man. 24 million records. Can you see that this repetitive riff is going to change, that you're going to do something totally different? I've just done it in the new album. It's just that, when you hear it, you know what I mean. And then you say, man, why are you doing something so different? You watch. Oye, en YouTube no podemos poner las canciones por cuestión de derechos, pero si quieres escuchar las canciones enteras, abajo en la descripción hay un link a la playlist en Spotify y en Apple Music. I
I think what I remember mostly about the visual aspect of rock and roll is The Girl Can't Help It, seeing that film, which I remember seeing Eddie Cochran, the way he held his guitar and moved, looked good, you know? Little Richard put his foot on the piano, and that felt very outrageous. Hola, no podemos poner las canciones enteras en YouTube, así que si queréis escucharlas tenemos una lista en Spotify, os dejamos el link abajo en la descripción para que escuchéis todas las canciones. Volvemos al aire en Favorito Mixtape, el programa de radio donde nuestros músicos favoritos hablan de sus músicos favoritos, y la parte ahora la dirige Adelaida. Bueno, con cuidado. Sí, ahora es que, bueno, digo yo vivimos juntos, esto es una anécdota absurda, pero y el otro día estaba preparando el programa y de repente me vino y me dijo, yo de algo de lo que quiero hablar mucho es de la influencia de T-Rex a posteriori. Y entonces me puso un montón de cosas que me quedé loca, porque yo no era consciente. Y pues cuéntanos un poco, por favor, que me parece apasionante. La cosa, si lo hemos hablado durante todo el programa, que también es una cosa muy importante, de que pese a ser un músico no tan reconocido, o sea, le metieron en el Hall of Fame del rock and roll, pero le metieron en el Hall of Fame del rock and roll en 2008 o 2006 o algo así, en plan de hace relativamente poco. Y él ha tenido una influencia enorme en otros artistas, desde Iggy Pop, Lou Reed, Smiths. Y tampoco es una cosa que en el público general haya percibido tanto. Es verdad que gracias a la película de Billy Elliot, que sí que marcó un montón. Yo me acuerdo de verla con 10 años y salir enamorado. Sí, yo lo conocía así. De la música. De Revolution durante días, ¿no? Bueno, o sea, yo era un niño, la vi en el cine y me acuerdo de que Children of the Revolution sonaba en una escena en la que tenían como una pelea de almohadas, él con la chica esa que le gustaba y tal y cual. Y yo salí, de ahí tenía 10 años y yo dije, ¡buah! De repente... Que encima le quería enseñar el toto. Exacto, y de repente dije, madre mía, esto lo voy a hacer yo en casa con alguna chavala. Y no sé, y tuvo, a partir de ese momento sí que a lo mejor tuvo un reconocimiento más entre nuestra generación y tal, porque conectó a través de la película, pero en músicos, o sea, desde Michael Stipe de R.E.M. han grabado versiones suyas, Siouxsie and the Banshees, que le hemos traído porque es una versión casi, es increíble, la verdad, mola un montón, de 20th Century Boy, y muchas otras cosas de las que podemos hablar. Sí, de hecho, tú me contabas que, de hecho, al buscar las canciones en Spotify y demás, 20th Century Boy tiene una cantidad de covers. Sí, o sea... Tiene una placebo también, ¿no? Tiene una placebo, tiene una R.E.M. No sé si era R.E.M. o Michael Stipe en solitario, Siouxsie, o sea, hay un montón de bandas que han... De los que han 80, 90 y 2000, es una cosa que sigue hasta el día de hoy. Total. Porque yo creo que en la cultura, sobre todo inglesa, sí que Mark Bolan ha sido como una estrella, incuestionable, pese a que fuera, a lo mejor no ha tenido ese mismo reconocimiento. ¿Escuchamos un poco esto? Uy. Decías recién, Diego, que también la influencia en grupos instantáneamente posteriores, como por ejemplo Smith, es también notable, ¿no? Sí, o sea, hay como una anécdota como muy curiosa de que Johnny Marr decía que cuando los Smiths fueron a grabar Panic, Morrissey dijo textualmente, no, yo lo que quiero es copiar exactamente el estilo de Bolan y su mismo fraseo, y se puede ver perfectamente. Y luego también me contabas que yo, no sé, como nunca he sido una gran fan de Oasis, no tenía ni idea de esto, pero... En este podcast, si no es por Diego García, no suena Oasis. Si no es por Mark Bolan, no suena ahora Oasis, porque por mí tampoco... Nunca he sido gran fan, pero sí que es verdad que, pero esto yo soy de un poco más mayor que vosotros, y a la mayoría de la gente de mi edad... Todo este tipo de música. Es que tú eres de los 80, digo. Yo soy del 89, sí. Y nos entró todo este tipo de música porque estábamos viviendo la pelea de clásica esta de Blur Oasis a tope. O sea, esto era antes de los Strokes y de todo esto, antes de los 2000. Y el principio de Cigarettes and Alcohol, que es uno de los grandes como... Y fue el primer single, creo, de Oasis. Puede ser, sí. No, mira, que lo sepas tú dice mucho. Bueno, porque investigué. Know your enemy. La entrada de Cigarettes es un robo absoluto de un tema del de primer... Titón, ¿no? Efectivamente, Get It On, escuchémoslo.
No hace falta oírlo a Liam Gallagher cantar. Ya está. El robo se ve claramente. Pero yo quiero saber, ¿hubo polémica o no? No, o sea, yo no creo se que habló hubo- de esto. Bueno, o sea, Oasis también siempre, por ejemplo, ha reconocido súper abiertamente El fanatismo. el fanatismo que tenían a John Lennon. Liam Gallagher llegaba a comprar pelo de John Lennon en subastas online. O sea, sí. Madre mía. Entonces, y su estilo, incluso visual, o sea, su estética y todo, no solo en su forma de cantar y todo, era, vamos, un homenaje completo a los Beatles y concretamente a John Lennon. Entonces, no me extraña nada que también cogieran un himno inglés súper grande como Claro, Let It On total. para empezar su carrera. Yo ahora hago una perfecta unión con la siguiente parte de esta sección, que es, de fondo está sonando Ty Segall haciendo un cover de Motivator, un tema de Mark Bolan, porque Ty Segall sacó 1 o 2 discos que llamaban T-Rex, Exacto. haciendo covers de Ty Segall, digo de Mark Bolan, de De T-Rex. sí perdón. mismo. Entonces, mi pregunta es, tú, Diego, justamente, ¿eres de la edad o de la generación de Ty Segall? Sí. Y tú eres de un mundo musical, rockero, guitarrero, Burger Records, que es el Ty Segall. Entonces, tú como Diego García de los Parrots, ¿qué onda Mark Bolan? ¿Cuál es la influencia de Mark Bolan en ti como músico? Además de como persona. A ver, bueno, también... esto es una cosa muy importante, pero... La verdad es que esto lo hemos dicho un poco al principio, en plan de Mark Bolan, pese a ser una estrella del rock, tenía como una actitud más cercana, más desinhibida que el resto, parecía mucho más alcanzable. No era como otra gente que parecía que no ibas a poder conseguir ser como ellos nunca. Mark Bolan parecía, pese a ser súper magnético y todo, tenía una cosa que era como muy cercana, muy tierna. Y El que tenía... a mí no me lo parece nada. No Uy, sé a por qué mí- te lo... A mí siempre, O bueno, sea, a mí a lo mejor por es cómo por su vestía y música. demás me parece un poco inalcanzable, de hecho. A mí, yo creo que también es por su música, porque su música Ya, eso también sí es puede como ser. mucho... Pero es perdón, va a sonar muy, muy tópico, pero es muy humano también. Es una persona, yo creo, por ejemplo, yo lo veo mucho más cercano que Lennon, por ejemplo. Porque lo veo, sus canciones son más deslavazadas, el tipo es más... O sea, lo veo mucho menos genio. Entonces, Hombre, por eso claro. yo veo la relación, ¿sabes? Era una En plan, persona que admitía completamente que pues no era un virtuoso de la guitarra. como un trabajador de la música, ¿no? Exacto, era un poco un trabajador de la música. Quería ser una estrella y lo consiguió. No era como que tuviese un talento loquísimo, que fuese como guau, ni que inventase nada, pero aún así conseguía hacer cosas que eran como muy, muy mágicas y que conectaban un montón con la gente. Pero eso, yo le veo como esa cercanía, tiene esa parte de histrionismo, de saber reírse de sí mismo. Su música es como muy cómica Es también. que además me estás diciendo esto y, o sea, me recuerda un poco a ti. Bueno, tal cual. O sea, para no mí sé. la manera de cantar de... Bueno, la manera de ser no sé, pero digo, la manera de cantar No, también y de todo lo Bolan que y está todo. contando de cercanía y demás, que tú en el escenario eres súper cercano y como majo y como, chavales, os la hemos venido aquí y tal. O sea, como que no sé hasta qué punto eso te viene de Mark Bolan o me lo estoy aquí imaginando y... No lo sé, la verdad es que esto está llegando a un punto... Es la terapia psicoanalítica con Sí, Diego. ah. No te preocupes. Para el que no lo... Bueno, esto no se puede ver, pero Se sonrojó, Ade Diego. acaba de encender un palo santo, hemos apagado las luces un poquito y... No, o sea, y empieza la hora de terapia. No pondremos nada de los Parrots porque la propuesta sobre T-Rex, pero yo quiero decir que hay fraseos de la voz de Bolan, el efecto slapback que decíamos que es típico de Visconti, que es ese efecto como de delay justo después de decir algo, esa cosa que suena como medio todo rebotando muy cerquita, que yo lo he oído en Parrots, digamos. O sea, que O sea, siempre ha sido una influencia como... Sobre todo, o sea, no al nivel de composición, porque la verdad es que hacemos cosas bastante diferentes, pero sí en la manera de ejecutarlas, en el estilo un poco, sí que ha sido una influencia muy Y tu grande. manera de tocar la guitarra un poco. la mano derecha de Diego es... Eso se llama ser zurdo y tocar una guitarra de diestros. Ahí está. Ser consciente de tus limitaciones, eso va a salir en mi epitafio. Hablando de Diego Parrots y los Parrots y grabar, vamos a escuchar la sección de Paco, ¿no? Ade. Ay, es verdad, se me había guau. olvidado. ¿Quién es Paco? Venga, cuéntalo tú, Diego. ¿Quién es Paco? Pues Paco Loco es el Mark Bolan mexicano, vamos, o sea, de las mejores personas que he conocido en mi vida, es increíble, o sea, es una persona que a nivel musical respeto muchísimo, más que a casi nadie en este país, y que su manera de vivir... ¿Cuántas veces has estado tú en su estudio? He estado más veces de las que he grabado, es porque he estado con él Es en verdad. plan de, pues, a comer un día con Muni, con Con vosotras, nosotras, sí. y... Espero que le guste. No sé si él es muy fan de T-Rex. Lo hemos hablado. Vamos a ver, no lo sé. Nos ha mandado un audio hablando Vamos a ver de qué T-Rex. dice. nos Tengo cuenta muchas Paco? ganas. Bueno. Ahora
vamos a hablar de estos viejos de T-Rex. Bueno. ¿Quién iba a decir, que si los Soulseas, que si los Black Lives, que si los no sé qué, pero T-Rex. Bueno, ¿quién me lo iba a decir a mí? Pues no habré copiado yo el riff de que tiraron veces. Bueno, ahora estamos con estos viejecillos. Pues la verdad es que hace tiempo que no lo escucho. Pero molar, me molan mogollón. Ahora, lo que no pensé yo es que a vosotros os molaría. Pero, bueno, me imagino que la verdad es que Diego siempre fue muy abierto a las cosas que yo le decía. Y decía, voy a apuntarme las cosas para escuchar. Yo no sé si en su época él escuchaba T-Rex o alguna vez hemos hablado de T-Rex. Pero, en cualquier caso, bueno, pues me alegro bastante. Y bueno, ahora vamos con estos viejecillos. Bueno, anda, bueno. De hecho, la Brenda Manhart, los primeros discos, copiaba mogollón a T-Rex. Yo recomiendo una cosa. En los 90 sacó un sello de Sevilla que se llamaba... Bueno, hicieron un homenaje a T-Rex, que hay una canción de Australian Blonde que hace la de Revolution como si fuese la Velvet Underground. Hay una canción de Mooney de los Mother in Flames, hay otra canción de Strange Fruit, pero la de Mother in Flames es muy chula, que es nada que solo la conoce Mooney. Bueno. Pretty as me. Bueno. Una eminencia, como hemos presentado antes, Paco. Gracias, Breve Paco. resumen, este hombre ha grabado todo el mundo de este país, de fuera a de dentro, es un genio, un loco, un maestro. Y... un prócer de la música en este país. Madre mía, y de las personas más abrazables del mundo. Sí. Yo te quería preguntar, Diego, si pudieses ver a T-Rex en directo hoy en día, ¿cuál sería tu situación perfecta para verle? O sea, ¿en qué espacio? En el cementerio. O sea, si pudieses elegir... Buah, yo es que me conformaría con cualquier cosa. La verdad es que nunca me había planteado elegir. Pero, por ejemplo, ¿preferirías verle en tu cuarto con una guitarra acústica o en la Sol tú solo dándote o sea... No, yo creo que T-Rex es un grupo para ver en concierto rodeado de gente. O sea, 100%. Necesitas un poco de ese show, ¿no? No es que me gustaría compartir con él en algún momento, pero casi me gustaría más verlo, pues eso, en una sala como Joy Slava, muy teatral, haciendo cosas, teniendo incluso una escenografía loquísima o algo. La verdad que sería un sueño, pero bueno, sabemos que eso no se va a cumplir. Sí. ¿Y cuánto pagarías por esto? ¿Cuánto pagaría? No sé. ¿Tiene que ser en dinero? No. Años de vida, experiencia, memoria. En años de riñón. En años de vida, un par. En euros, pues supongo que bastante. Y encima tendría la suerte de que si está vivo y toca, pues tocaría en festivales, así que aprovecharía mucho. Pero vamos, fácilmente me podría gastar 150 euros y retrasar un año más, sacarme el carnet de conducir. Bueno, Fran, ¿tú quieres hacer tu pregunta Sí, yo clásica? siempre hago una pregunta que desvela que tengo una edad interior de 65 años. Perfecto. Que es, yo lo llamo de la siguiente manera, yo lo llamo efecto Beatle. Porque a mí me pasa que como músicos que somos todos aquí, o intento yo cuando escucho los Beatles, un músico cuando escucha una canción suele automáticamente diseccionarla. Es decir, vale, la batería hace esto, la guitarra hace esto, que guay, no sé qué. Yo cuando escucho los Beatles no puedo. Me encanta porque solo escucho las canciones, me parece mágico, es como si fuera niño de vuelta. Entonces mi pregunta es, a ti, con Mark Bolan, con T-Rex, ¿qué te pasa? ¿Lo oyes y lo diseccionas o lo oyes y entras en una especie de estado supraintelectual donde es puro disfrute? Pues es que Mark Bolan, a mí lo que me pasa es que es como muy nostálgico. Lo asocio a cuando empecé a escuchar rock and roll un montón. Y entonces pues es una cosa que automáticamente como... Pues es como tomar setas, que te hace una regresión total y de repente te sientes un niño pequeño y todo te parece nuevo y tal. Pues cada vez que escucho a Mark Bolan me parece que por mucho que tal, que es muy fresco y me lleva a una época en la que me ilusionaba un montón pues las cosas más simples, como pues eso, escuchar rock and roll clásico total, y me parecía
en el año 2000 la cosa más moderna del mundo, vamos. Ay, qué hermoso, Diego, te quiero acá todos los días. Bueno, vamos cerrando el programa. Vamos cerrando el programa, que ya sí. se nos ha alargado Un poquito, pero es que con claro, vale la ganas, pena. pero genial. ¿Quieres recomendar algún vídeo de YouTube, una entrevista, un concierto o algo de medio audiovisual que tú sepas que mola para si la gente le ha molado T-Rex que vea? De hecho, el disco este que al final no hemos puesto nada. Bueno, sí, hay un disco que tiene que es de cuando grabó el Electric Warrior, se llama Electric Sessions, es de versiones en acústico, son todas las cosas que Visconti grababa y no llegaron a salir en el disco, demos, tal, está súper bien la verdad y fue un regalo cuando me lo hicieron increíble, me ilusionó muchísimo, pero de verdad, ya que no se le puede disfrutar ni casi hay como gente que haya ido a conciertos, seguramente no conozcamos nadie ninguno que haya ido a conciertos de T-Rex, siempre ver esa actuación que hubo, que fue la que le hizo como no sé cómo se dice, el breakthrough, en plan un poco en televisión, en plan de su primera aparición en televisión, que fue tocando Hot Love, y fue la que se dice que inició el glam, de cuando se maquilló. Se pintó de verde, está vestido de verde, no sé qué. Sí. Exacto, es como muy, muy, muy impresionante de ver. Porque La ropa estaba hecha por Sandra Rhodes, una diseñadora muy, muy buena y muy famosa en esa época, que luego hizo ropa para más gente y demás. Esa ropa, vamos... Ahora... El hermano la tiene. Hay una foto hay un video del hermano con el pantalón rosa de purpurina que además que es de un tamaño de tamaño o sea, medio mi Fran. mano. O sea, es loquísimo. Qué envidia. No, pero ver eso, porque ver esa manera de actuar y vais a entender muy bien en plan de pues lo que estamos diciendo todo el rato de lo que influencia estéticamente y a la vez como pese a ser una estrella de rock es pues mucho más cercano que muchas y parece como te hace sentir como que podrías estar en ese grupo, como que podrías estar en esa escena y si te gusta hacer música, pues la verdad dan muchas ganas de ponerte a hacerlo. Qué hermoso, Diego. Muchas gracias por venir. Sí. Cerramos el programa de hoy de Favorito Mixtape, acá en La Malta Radio. Acuérdense que cada programa está acompañado con una playlist curada por Diego y por mi colocutora Adelaida y yo. Y cerramos el programa con un tema que es el del After Party, ¿no? Venga, preséntanoslo, Diego. Nada, este es un tema que es básico, lo hemos dejado para el final para que lo oigáis entero. Y es un placer, sí, va a ser el after party y vámonos todos a casa con una sonrisa. Muchísimas gracias por haberme tenido aquí, la verdad. Bueno, volverás. Y espero volver pronto. Hablamos pronto. Un beso, chicos. Un besazo. Adiós. When I was 12